La exposición se llama Mitos y Realidades de la Guerra del Pacífico. Dentro del sumario, una pequeña introducción. Vamos a hablar del Tratado Secreto, la invasión chilena y la actitud peruana, la disposición del presidente Prado por el ejército boliviano. Vamos a hablar de la defensa de Pisagua, la revisión de las versiones aceptadas como hechos en las batallas decisivas de la Guerra del Pacífico, la leyenda negra de la tradición boliviana, las conclusiones y recomendaciones en un total aproximado, lógicamente, de 40 minutos. La Guerra del Pacífico fue un fenómeno bélico que causó enormes repercusiones sociales, políticas, económicas, militares, tanto en Bolivia como en Chile y en Perú, las cuales subsisten hasta el momento. También se forjaron medias verdades históricas cuyo origen fue la poca investigación, la aceptación de verdades extranjeras y la falta de publicaciones propias. Se han producido como 1.800 libros sobre la Guerra del Pacífico, de las cuales aproximadamente 900 corresponden a Chile, unas 700 a Perú, y a Bolivia no corresponden más de 120 a 125 de acuerdo a lo que he podido ver. En otras palabras, hemos escrito bastante poco acerca de una guerra que configuró en forma diferente nuestro futuro. Entonces, lógicamente, esto obliga a una revisión histórica de las guerras. Ahora, debemos entender que hay dos tipos de revisiones. Hay una revisión académica y una revisión negacionista. La revisión académica es aquella que toma como base la aparición de nuevos documentos, una nueva visión del hecho histórico o una nueva interpretación, mientras que la segunda se define como la manipulación de la historia con fines políticos. El negacionismo necesariamente es malo para la historia, porque no está buscando la verdad, está buscando un momento que favorezca políticamente al que lo está tratando de encontrar. La historia de la Guerra del Pacífico en su parte militar registra varias agresiones de parte de Chile, a las que Bolivia resistió militarmente a través de su ejército, su pueblo y su gobierno, con dos características bien definidas. Siempre fuimos atacados por Chile. Siempre hubo un pretexto detrás de cada agresión. Eso teníamos que analizarlo un poco. ¿Por qué? Porque son leyes geopolíticas. No es que el pueblo chileno nos odie o algo así, son leyes geopolíticas. Un globo se expande hacia la parte más débil, nunca hacia la parte más fuerte. Lamentablemente nosotros siempre hemos sido la parte más débil porque nuestros gobiernos nunca tuvieron a bien establecer una política definida de defensa que nos permita evitar agresiones. Porque la agresión se produce cuando el fuerte es fuerte y el débil es débil. Si el débil tiene la capacidad, tiene la fuerza como para hacer una disuasión creíble, no hay agresión. Porque las relaciones entre pueblos se pueden sintetizar en las mismas relaciones entre vecinos en la casa. Si tenemos un vecino matón y nos quiere pegar, si hacemos buen ejercicio y tenemos un buen garrote, sí, me puedes ganar, pero te voy a dejar el ojo verde. No se anima. Se llama disuasión. Entonces, es por eso que Chile siempre en su expansión continua nunca pudo hacerlo, por ejemplo, hacia la Argentina. Entonces, hacia las partes más débiles. Se fue hacia el norte. Tenemos entonces el primer mito aceptado por todos los bolivianos. Tuvimos una guerra con Chile y la perdimos. Eso no es muy exacto. Bolivia tuvo 3 guerras con Chile. La primera guerra aconteció en 1835, cuando el presidente Orbegoso dirigía al Perú. Tuvo una serie de motines militares y asonadas golpistas de parte de 2 generales bastante conocidos, el general Gamarra y el general Salaverry. Entonces, al no poder controlar a los 2 revoltosos, pidió ayuda al mariscal Santa Cruz. Con autorización del Ejecutivo peruano, el ejército boliviano atravesó la frontera y venció tanto a Salaverry como a Gamarra en las batallas de Yanacocha y Socabaya. Con esto se crea la Confederación Perú-Boliviana el 9 de mayo de 1837. Estaba conformada por el Estado norperuano, el Estado surperuano y el Estado de Bolivia. Sin que medie ninguna provocación, el 21 de agosto se produce el ataque chileno a la flota confederada. ¿Qué ocurría en Chile? Lo que ocurría es que al influjo de Portales, que posteriormente es asesinado,
Los chilenos creían y estaban convencidos, no sin razón, que la unión de Perú y Bolivia era demasiado para Chile, que a la larga esa unión iba a ser mucho más fuerte que Chile y que no podrían posteriormente controlar. Entonces creían que tenían que destruirla en sus inicios. Chile declara la guerra a la Confederación el 28 de diciembre de 1833. No solo se concretó a declarar la guerra, sino que habló con el presidente Rosas, dictador de la Argentina, y el 9 de mayo Argentina declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. En el mar se produce primero un gran ataque a Guayaquil, luego el combate del Callao y el Callao queda bloqueado por la flota chilena. Aquí viene uno de los primeros problemas entre Perú y Chile, la supremacía del Pacífico Sur. Ese era el principal problema. Chile tenía una enorme costa, Perú también, y ambos se disputaban la hegemonía en el Pacífico Sur, es decir, quién tenía la mejor flota. En tierra, 7 buques de guerra y 16 de transporte llevan a Blanco Encalada al puerto de Islay. Desembarcan en Islay, avanzan hacia Arequipa, toman Arequipa, donde son rodeados por las fuerzas confederadas. El 17 de noviembre de 1836, rodeado y con el desierto a su retaguardia, el ejército chileno se rinde y firma el Tratado de Paucarpata, por el cual Chile hace la paz con la Confederación, finalizando la primera guerra con Chile. Bolivia le permite llevar sus armas, bagajes y equipo a todo el ejército chileno y les da inclusive transporte y les compra sus caballos. Algunos historiadores chilenos dicen que no valía, absurdo. Era un tratado firmado por el plenipotenciario chileno. ¿Quién es el plenipotenciario? Aquel que tiene los papeles autorizados para el presidente para establecer la paz, establecer la victoria o establecer la derrota. Por lo tanto, la guerra finaliza el 17 de noviembre de 1836 con la victoria de la Confederación Perú-Boliviana sobre Chile. Sin embargo, el presidente Prieto, cuando la expedición vuelve derrotada del Perú, lo primero que hace es encarcelar a sus mandos, desconoce el Tratado de Paucarpata y ordena una segunda expedición al mando de Bulnes. Ellos desembarcan en Ancón en el 18 de agosto de 1838 y vencen al presidente Orbegoso en la batalla de Portada de la Guía. Luego vencen en Matucana a un regimiento peruano y pierden, sus avanzadas son derrotadas por las avanzadas aliadas en Buin. La batalla decisiva se lleva a cabo en Yungay, terminando con la derrota del ejército confederado. Como resultado de la derrota, el ejército es destruido, vuelve a Bolivia, soldados de baja, el presidente Santa Cruz es depuesto y pasa 2 años en la cárcel chilena hasta que por mediación de las potencias europeas es liberado. Ahora, no hubo ningún tipo de exigencia territorial. Si fuimos vencidos y el desierto de Atacama tenía algo que ver con Chile, ¿por qué en ese momento Chile no nos dijo, oiga, devuélvame el desierto de Atacama, es mío? ¿Saben por qué? Pues simple, porque no valía nada, era un desierto. Los chilenos no le dieron ninguna importancia y como siempre mantuvieron su frontera en el paralelo 25,5 grados. Luego se produce la tercera guerra con Chile. ¿Cuál es el inicio? El 41 ellos descubren Guano y Salitre mediante una expedición de ingenieros militares y el 42 unilateralmente Chile declara su territorio del paralelo 23 al paralelo 25,5. Esto motiva la alarma del Perú y de Bolivia. ¿Por qué? Porque si Chile crecía a expensas de Bolivia, no era un problema entre Chile y Bolivia, sino era un problema que atingía también al Perú. Esto lleva a que en 1873 se firme un tratado de defensa entre Bolivia y Perú. El 14 de febrero del 79, Chile invade el litoral boliviano. Y el 5 de abril, Chile declara la guerra tanto a Bolivia como al Perú. Ahora bien, mito aceptado. Tuvimos una guerra con Chile y la perdimos. ¿Cuál fue la realidad? Tuvimos 3 guerras, ganamos una guerra y lamentablemente perdimos 2. Tenemos otro mito aceptado. Bolivia buscó el Tratado de Alianza Secreto. ¿Cuáles son las realidades? Los hechos son los siguientes. El tratado fue firmado entre Ribagüero y el señor Benavente el 9 de febrero de 1873. Era netamente defensivo y estaba dirigido a evitar un ataque chileno.
por ello se trató de extender el tratado a la Argentina. En 1873 la Cámara de Diputados aceptó, pero no a las de senadores, pero tampoco la rechazó, quedó en veremos. Entre 1875 y el 78, Argentina pide entrar al tratado, pero Perú lo rechaza. ¿Por qué pide entrar al tratado? El 75 porque estaba por entrar en guerra con Chile y el 78 porque la guerra era inminente. Cuando entramos en guerra con Chile, Perú le ofrece a la Argentina los territorios comprendidos entre el paralelo 24 y el paralelo 27, a cambio de que firme la Argentina. Pero Argentina no acepta. ¿Por qué no acepta? Porque su flota era inferior a la flota chilena. Los chilenos recibieron dos acorazados, el Blanco Encalada y el Cochrane, los cuales eran demasiado poderosos tanto para el Perú como para la Argentina. Ahora, ¿por qué no acepta en realidad entrar al tratado o la Argentina? La Argentina no acepta entrar al tratado porque consideraba que Bolivia era muy débil militarmente. Por otro lado, entre Argentina y Bolivia existía el problema de Tarija, un problema no solucionado y que no permitía un arreglo directo con este país. Ahora bien, debido a esto, la Argentina le propone al Perú hacer un tratado de alianza entre Perú y Argentina, no tomando en cuenta Bolivia. Perú lo rechaza. ¿Por qué? Porque no tenía frontera con Chile. Si había guerra, tenía que defender la Patagonia, pero si había guerra en este lado, Argentina no tenía posibilidad de apoyar por ningún motivo al Perú. Entonces, el Perú con buen tino lo rechazó. Sin embargo, toda esta actividad demuestra que el interesado en firmar el tratado fue el Perú. ¿Estaba mal? No, tenía toda la razón. Dos débiles se unían para evitar que un fuerte los ataque. Y era un tratado netamente defensivo. Estaba establecido. Sin embargo, Chile ya el año 1873 ya se enteró del tratado y lo tenía como parte de sus archivos secretos. Pero en ningún momento dijo nada porque no le convenía. Mito aceptado. Bolivia buscó el tratado de alianza secreto. En la realidad, el Perú buscó el tratado ante un país agresor que comenzó a armarse. No se olviden que venían en camino los dos grandes acorazados. Lamentablemente no se tomaron otras medidas y eso llevó a la guerra. ¿Cuáles otras medidas? No bastaba con firmar un tratado de defensa. Debían haberse armado. Lamentablemente eso no ocurrió ni con el Perú ni con Bolivia. Firmaron el tratado y pues pensaron que todo acababa ahí. Un mito muy diseminado. Perú entró a la guerra para proteger a un país débil del fuerte pensando con el corazón. La mayoría de los escritores peruanos dicen eso. Nosotros no debíamos entrar en la guerra. ¿Por qué entramos? Por nobles, por grandes. Como fue atacado nuestro hermano Bolivia, nosotros dijimos, alto, no seas abusivo y entramos. Jamás debíamos haber hecho eso. Debíamos haber pensado con la cabeza y no con el corazón. Entonces, este es un mito que amerita un estudio un poco detallado. Primero, producida la invasión del litoral boliviano, de hecho existía un casus federis, es decir, existía el caso que era motivo de la alianza, claramente establecido en el Tratado Defensivo de 1873, que decía que es un casus federis la ocupación de cualquier parte del territorio de uno de los dos países. Lo primero que hizo el Perú fue tratar de sacar el bulto. ¿Estaba mal? No, porque sabía que era débil. Pero la guerra no estaba dirigida contra Bolivia, la guerra estaba dirigida contra el Perú. Dijo el Perú que el tratado estaba caducado. Los bolivianos le mostraron que le dijeron en ningún momento dice que tiene fecha de caducidad. Aún ahora a mí me parece que no está caducado. Luego dijeron que no era válido porque Bolivia firmó el tratado de 1874 y el tratado prohibía que los países firmen tratados fronterizos. Bolivia le hizo notar que no fue ningún tratado fronterizo, fue un tratado complementario del tratado de 1866, el cual había sido firmado antes del tratado de defensa mutua. Ahora bien, ¿qué hizo el Perú? El Perú no declaró la guerra de inmediato, como debía hacerlo de acuerdo al tratado. En su lugar mandó al señor Lavalle como embajador especial ante la moneda. Chile sabía perfectamente del tratado. Con ese antecedente le exigía continuamente a Lavalle que se declare neutral. El presidente Pinto le dijo, pero declárese neutral. El otro le dijo, es que no puedo. ¿Y por qué no puede? Es que no puedo.
Ahora bien, ¿qué pasaba si Perú se declaraba neutral? Era simple. Bolivia se iba a aliar de inmediato con Chile contra el Perú, porque sería una traición o una cuchillada en la espalda, pues, tremenda. Y el Perú sabía perfectamente eso. Por eso es que no podía declararse neutral. Ahora bien, ¿quién acaba con las dudas de Chile o de Perú? Chile le declara la guerra el 5 de abril. Lo que quería evitar el Perú era una guerra con Chile. Sin embargo, el asunto ya estaba en marcha. Veamos ahora un mito muy extendido. Perú perdió la guerra por culpa de Bolivia. ¿Cuál es la realidad? Para ver la realidad tenemos que hacer un estudio un poco superficial, no muy grande, sobre el armamento, el desembarco en Pisagua, la batalla de San Francisco, la batalla de Tarapacá, la batalla del Alto de la Alianza y la actuación del dictador Piero. Vemos entonces, Chile, evidentemente Chile en el momento del inicio de la guerra tenía 2.000 hombres, pero ellos dicen que no estaban preparados, pero no es así. Ellos tenían todo lo que necesitaban, que tardaba meses en llegar. Y aquello que llegaba de inmediato lo importaban porque tenían una costa de 5.000 kilómetros. Ya tenían los 18.000 Combline, compraron 22.000 Gras y 10.000 Beaumont. Es decir, tenían 40.000 fusiles, una artillería muy poderosa, 16 Club de 60, 97 de 75 y 78.5, 14 más antiguos Rajite, 6 Armstrong, 8 ametralladoras Gatling con 1.600 artilleros, en un total de 103 cañones modernos. La caballería tenía 1.800 jinetes con armas Winchester, Spencer y sables. Estaban muy bien organizados, 5.000 hombres por cada división, tenían 120 carretas por cada gran unidad, todas las armas eran del mismo calibre. En Santiago tenían una fábrica de munición, tenían latas de conserva, tenían 2 uniformes, un uniforme de fajina y un uniforme de combate o de asistencia, porque era el mismo, y tenían 600 mulos disponibles, y más o menos entre 2.000 a 3.000 caballos para su remonte. Es decir, estaban muy bien preparados, no se puede negar. Pero eso también dice mucho de la calidad de sus gobernantes y de la fuerza y pureza con que su gente compró lo necesario. Su marina tenía 2 acorazados gemelos, como les dije anteriormente, el Cochrane y el Blanco Encalada, 4 corbetas, la Esmeralda, la Aptao, la O'Higgins y la Chacabuco, una cañonera, la Magallanes, una goleta, la Covadonga, que fue capturada a los españoles, 10 torpederas y 11 transportes artillados. El Perú tenía una diversidad de armas y eso tiene que ser explicado. El Perú compró una gran cantidad de armas para la guerra con España en 1866, pero no compró nada más. Tenía 6.000 chasepots, 15.000 castañón, que son chasepots reformados. El problema que tenían estos fusiles es que su vaina era de papel. Entonces, cuando disparaban 10 o 20 tiros, los restos del papel hacían que se trabe el arma. Tenían 3.000 Combline, 2.000 Gras, es decir, 31.000 fusiles de 12 marcas diferentes y 4 calibres. En artillería tenían 36 cañones Grieve, que eran copia de los cañones Club bolivianos, 26 Blackley antiguos de avancarga, estriados sí, pero que se cargaban por adelante, 6 Club de 75.8 bolivianos. Eso el ejército boliviano le entregó al ejército peruano. Tenían 600 artilleros, es decir, 58 cañones, de los cuales 6 eran modernos. 38.000 soldados en campaña. Su caballería tenía 800 jinetes con fusiles Winchester, sables y revólveres. Tenían 1.800 hombres por división, 10 carretas por división, 4 calibres diferentes en sus armas y un uniforme de bayeta o lona, con un total de 100 mulos por cada división. Su armada. La armada peruana, o la Marina de Guerra peruana, tenía 2 acorazados, el Huáscar y el Independencia, que eran obsoletos en relación al Blanco Encalada y el Cochrane. 3 corbetas, de las cuales una era blindada. La Unión, la Pilcomayo y la América. Lamentablemente la América, en un tsunami que hubo en el 78 en Arica, fue destruida. Una cañonera, la Arnao, un submarino, el Toro, que no hizo ningún daño. 2 monitores. La historia de los monitores es interesante. Fueron comprados con sobreprecio, a un precio carísimo, a la Confederación Sureña Americana. Y en realidad eran acorazados de río.
no eran acorazados de mar. Lógicamente, nunca funcionaron correctamente y solamente sirvieron de batería flotante. Tenían 8 torpederas y 5 transportes artillados. El transporte Limeña, el Chalaco, el Talismán, el Oroya y el Rima. El Pilcomayo se llamaba así por error. Los peruanos compraron la corbeta de Inglaterra y el pintor se equivocó. En vez de poner el nombre de Putumayo que lo ordenaron, puso, que es un río peruano, puso el nombre de Pilcomayo, con el cual pasó a la historia y con la cual luchó y murió en la Guerra del Pacífico. El ejército boliviano tenía 8.000 fusiles Remington y 5.000 Mauser modelo 72, 6 cañones Krupp de 60 milímetros, 2 Blackley, 2 ametralladoras Gatling, 2 Garner con 260 artilleros, 600 jinetes con carabinas Winchester y sus caballos respectivos, 15.000 soldados de infantería en campaña, agrupados en las unidades 1 y 2 que eran de línea y a partir del 3 hacia adelante eran de conscriptos. Se agrupaban en 2.000 hombres por división con 8 carretas, todas las armas eran de un solo calibre, 11 milímetros, uniformes de bayeta y 40 mulos. Como pueden ver, era un ejército pequeño, pero correctamente armado para los cánones del momento. Ahora, hablemos sobre el armamento. El Perú se armó con una gran cantidad de barcos y armamento para la guerra en España o contra España en 1866. Casi 15 años después, su armamento era obsoleto. Los barcos ya no se podían comparar con los chilenos. Durante la guerra, Perú compró muy poco material para renovar su armamento obsoleto, casi nada, mientras que Chile estaba completamente preparado. Ahora bien, Bolivia tenía un armamento terrestre al completo, uniforme y moderno, pero era muy pequeño. Chile se impuso porque movilizó más hombres que ambos países y su armamento era moderno y uniforme, con barcos muy superiores a los peruanos. Ahora veamos los hechos militares, entre ellos la defensa de Pisagua, la retirada de Camarones, San Francisco, Tarapacá y la acción decisiva del batallón Loa, el Alto de la Alianza, cómo veían estratégicamente los peruanos el problema, la rendición de Hilo y Mollendo y lo que pasó en Arequipa. El dispositivo del ejército boliviano. Inmediatamente después del inicio de la guerra, el 18 de abril llega a Tacna el ejército boliviano fuerte de 4 divisiones. Posteriormente llega una nueva división y se establece, se divide en 2. Una parte en Tacna, que estaba compuesta por la división 2 al mando del general Arguedas, la división 4 al mando del general Alcoreza, la legión boliviana al mando del Heliodoro Camacho con 400 hombres y el regimiento de artillería de Santa Cruz con 200 hombres, con un total de 3.640 soldados al mando de Hilarión Daza, que se queda en Tacna, mientras el resto del ejército se traslada al sur para defender la región de Tarapacá. Cuando llega a la región de Tarapacá, llega la división 1 del general Carlos de Villegas, la división 2 de Villamil y fuerte de 3.800 soldados. Dos escuadrones de caballería, el primero y el tercero, con 280 hombres. Son destinados a los puertos de Patillos, Tucumata, Pabellón de Pica, Guanillos, Pisagua, Mejillones, y Aguasanta y La Noria. ¿Por qué el ejército boliviano desplegado en toda esa zona? Para la defensa de los puertos peruanos, porque suponían que una vez que para iniciar las operaciones, Chile iba a iniciar las operaciones atacando no a Lima, que todavía era muy fuerte, sino atacando directamente a la parte de Tarapacá. ¿Qué es lo que hace el ejército chileno? El ejército chileno tenía 3 posibilidades. Una era atacar al sur, en Pisagua, otra al medio, cerca de Arequipa, y otra al norte, en Lima. Había partidarios de atacar directamente a Lima, había partidarios de atacar al medio y otros de atacar en la parte sur. Se imponen los de la parte sur y el ejército chileno fuerte de 10.000 hombres se mueve hacia la región de Pisagua. En la región de Pisagua habían 2 cañones, uno en Punta Pichalo o Fuerte Sur, otra en el fuerte, se llamaba Fuerte Norte. Recientemente se había terminado de colocar uno de los cañones de 100 milímetros, por lo tanto disparó un cañonazo y se desculató. ¿Cuál era el fuerte? 2 batallones bolivianos, el Independencia y el Victoria, como pueden ver. ¿Qué ocurre? Este es uno de los episodios más representativos de lo que fue la guerra. La mitad del ejército boliviano estaba en el sur, como vimos. En Pisagua había 2 batallones, el Victoria y el Independencia, al mando del coronel Granier y el coronel Pedro Vargas.
y habían 140 artilleros peruanos con 2 cañones en cada una de las puntas. El 2 de noviembre, 10.000 chilenos desembarcan con 14 barcos de transporte y 4 de guerra, en Pisagua y en Junín, que queda un poco más al norte. El cañón del norte hace un disparo y se destruye. El del sur hace varios disparos y es silenciado. Durante 10 horas, de 5 a 15:00, 900 soldados bolivianos resisten el desembarco, desde sus posiciones en el cerro e incluso desde la playa misma. 4 veces son rechazados los chilenos. A las 11, las granadas de los acorazados y barcos de guerra chilenos incendian el salitre depositado, impidiendo a los defensores combatir y cegándolos. Sin embargo, siguen combatiendo y siguen hasta las 15:00. Con grandes bajas, se ordena la retirada y las tropas se retiran a Hospicio. ¿Quién estaba presente? El general Buendía. También al mando de los peruanos estaba el teniente coronel Recabarren, Isaac Recabarren. Y de los bolivianos, el más antiguo, que era el teniente coronel Pedro Vargas y el general Carlos Villegas. ¿Por qué les mostramos esto? Para que vean cómo se combatió en Pisagua, el valor de los soldados bolivianos. Fíjense lo que pasa. Este es el parte que hace la corbeta O'Higgins. Dice, me acerqué a 1.400 metros del fuerte y en el curso del tiroteo llegué a encontrarme a 900 metros de tierra. Con sus cañones de 115 milímetros, la fragata disparó 85 granadas comunes y 16 dobles, 71 comunes de 70 y 8 con los de 40, o sea, un total de 180 tiros. Las bajas que tuvo en su tripulación son las siguientes: muertos, aspirante Don Miguel y Sasa, guardián segundo Martín Morales, marinero Manuel Cáceres, idem Juan Barruera, marinero segundo José Palma, idem Alfredo Lonque. Heridos y su relación, incluso Joaquín Constancio, una bala le atravesó la quijada, Marcos González, una bala en el pulmón derecho. ¿Qué significa exactamente eso? Soldados de infantería defendiendo una playa, disparando contra acorazados, hiriendo y matando a tripulantes. Eso es valor de verdad. Eso no se repite en ningún lado. Ahora veamos lo que dice el boletín chileno de la época. Se llama Memorias de la Guerra del Pacífico. A las 3 de la tarde había cesado del todo el fuego, y no solo el puerto, sino también el campamento enemigo estaba ya en poder de nuestros soldados, que continuaban persiguiendo a los fugitivos y tomando prisioneros. La falda en que se batió el Atacama estaba cubierta de cadáveres de soldados bolivianos, siendo de notar el escaso número de heridos hechos por nuestras balas. Esto lo explicaba un soldado del Atacama, diciendo que necesitaban dejar bien muertos a los enemigos que habían ocupado la ribera, porque muchos se hacían los muertos y después les disparaban por detrás a mansalva. Sin duda, por eso el número de heridos bolivianos y peruanos no pasa de 30, mientras que se han contado más de 350 cadáveres. Eso es valor de verdad. ¿Qué dice el parte de Recabarren? Recabarren era el comandante peruano. Debemos saber que Recabarren tenía 140 artilleros y los demás, los 900 soldados, eran miembros de los batallones bolivianos paseños, el batallón Independencia y el batallón Victoria. Lo que hace en su parte es, se lo leería, pero es un poco largo, destaca el heroico valor de los peruanos, así textualmente. Destaca la excelente conducción de él mismo, de Isaac Recabarren, y no dice una palabra de los soldados bolivianos. Los hechos. El puerto fue defendido por más de 2 horas por 2 batallones de soldados bolivianos. Los artilleros peruanos se quedaron sin cañones al inicio. Buendía, el comandante en jefe, estuvo presente y solo se preocupó de su equipaje. En sus memorias dice, ojalá hayan podido recuperar mi equipaje. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron a desembarcar los chilenos, él salió a la carrera. Cañones contra fusiles. Las bajas de los barcos, porque hemos visto las bajas de un barco, el O'Higgins, y eran 4 barcos. Indican el valor boliviano. Una cosa muy interesante, nunca más un puerto peruano fue defendido, nunca. Fueron tomados Iquique, Hilo, Ite, Pacocha, Mollendo, Vitos, Lurín, sin un disparo. La única vez que se defendió un puerto en el Perú fue un puerto defendido por soldados bolivianos, por el ejército boliviano. Esta fue la primera muestra del desprecio y poco reconocimiento de los peruanos a sus camaradas bolivianos. Ahora bien, hablemos de la llamada traición boliviana en Camarones. El plan peruano era impracticable. ¿Por qué era impracticable? Pues bastante simple. Si nos fijamos, tenemos en Arica
al ejército boliviano con 3.255 hombres, tenemos al ejército de Buendía con 8.644 hombres, y al medio tenemos al ejército chileno. ¿Cómo esperaban que se junte el ejército del norte, el ejército que estaba en Arica, el ejército boliviano, con el ejército sur de Buendía, si al medio estaban los chilenos? Entonces, ¿qué ocurre? Sale el 11 de noviembre de Arica el señor Daza, llega a Médanos el 12 de noviembre, llega a Chaca el 13 de noviembre y llega a Camolones el 14 de noviembre. Ahí ordena descanso 2 días y el día 16 manda el famoso radiograma y él continúa hasta Tana. Mientras tanto, ¿qué pasaba con los chilenos? Los chilenos, al ver que llegaba tropa boliviana, se sobresaltan e incluso hay un combate entre 2 unidades chilenas en Tana, pensando cada una que los otros eran bolivianos. Y de inmediato el comandante ordena el envío de 3.500 hombres, primero a Jaspampa y después al frente de Tana para detener al ejército boliviano. ¿Qué había pasado? Daza cumplió, llegó a Tana el 17. La reunión prevista por el ejército peruano era en Tana. Él llegó a comandar el ejército, él debía llegar y comandar el ejército en Tana para atacar a los chilenos en Pisagua. ¿Qué día debía llegar? El 17. Llegó el día 17. Ahora bien, ¿qué pasaba con los peruanos? Los peruanos en realidad no querían que Daza tome el mando del ejército, no querían una victoria en manos de un boliviano. Ahora bien, la retirada fue exclusivamente obra de Daza. ¿Por qué Daza se retira? Daza no era ningún cobarde, pero sí era un gran irresponsable. Daza pensaba que iba a dar el golpe de Estado y por eso no quería emplear a sus mejores tropas, sino guardarlas para el caso de que haya un golpe de Estado y poner en orden Bolivia. Ese fue el problema verdadero. Él nunca pensó en unir a sus tropas, no quería perderlas. Y esto se sabe perfectamente, los soldados le dicen, pero Tata le dicen, continuemos, no le dice, no podemos continuar. ¿Pero por qué le dice? Si morimos, no importa, continuaremos, tenemos que vengar a los camaradas en Pisagua. Y ahí él se inventa y les dice, señores, los chilenos han desembarcado cerca de Arica. ¡Ay! Todo el mundo se va, es la verdad de lo que ha ocurrido. Los soldados querían continuar y luchar, el Estado Mayor quería continuar y luchar. Y Daza miente deliberadamente a la tropa y también le miente a Prado, diciéndole que el ejército no quería continuar. De cierta broma, el ejército se niega a continuar. ¡Mentira! ¡Mentira! Jamás se negó a continuar. Fue simplemente el irresponsable de Daza que no quería que el ejército sea destruido. Pero ahora bien, tomen en cuenta que Daza cumplió y llegó a Tana el 17. Y también cumplió en distraer 3.500 soldados chilenos. Por eso en San Francisco se enfrentaron 8.400 aliados contra 6.200 chilenos. Cuando los historiadores peruanos nos dicen que perdieron la batalla por culpa de la retirada de Camarones, mentira. ¿Por qué? Porque si se fijan, los chilenos mandaron 3.500 hombres y recién el día del combate, cuando se dieron cuenta que no estaba el ejército boliviano, volvieron, pero ya era de noche y ya había pasado el combate de San Francisco. Por eso es que por primera y única vez en toda la guerra, el ejército aliado era superior en número al ejército chileno. Y Buendía no supo aprovechar esa gran oportunidad que se le presentó. ¿Cómo que no supo? Vemos lo que pasó en San Francisco. Buendía avanzó hacia el norte para tratar de unirse con Daza. Sin embargo, al medio ya hemos visto que estaban los chilenos. En un momento dado avanzaron los aliados y los chilenos estaban desperdigados en 6 núcleos diferentes. Había unidades en Jaspampa, había unidades en Pisagua, había unidades en Dolores, había unidades en Germania, o sea, estaban desperdigados. Finalmente los chilenos se atrincheran en San Francisco y el Cerro Tres Clavos y tenían 38 cañones Cruz. Buendía llega a San Francisco ese día a las 3 de la tarde. Ahora, primer error de Buendía. Los chilenos estaban en el Cerro San Francisco y estaban en el Cerro Tres Clavos. Y no se le ocurre otra cosa que acampar en medio de la pampa y ordenar que sirvan el almuerzo. Primer gran error, a la vista de los chilenos. Y encima el ferrocarril seguía trayendo unidades chilenas desde Pisagua, porque a los peruanos ni siquiera se les ocurrió destruir el ferrocarril o por lo menos destruir las locomotoras. Encima, y esto sí terrible, un señor llamado Prada llega a caballo a la carrera con la noticia de que el ejército boliviano se había retirado en Camarones. Ahora bien, el general Buendía y el coronel Belisario Suárez, enemigo mortal de los bolivianos, en vez de callarse, comienzan a gritar a grandes voces: los bolivianos nos han traicionado, como si la tropa que estuviera lealmente ahí
tuviese la culpa de quedarse se ha retirado. Eso produjo de inmediato que los bolivianos comiencen a molestarse en serio contra los peruanos. Ahora, ¿por qué se produce la batalla? Por accidente, porque los chilenos estaban mirando lo que estaba pasando y un soldado se le ocurre disparar y comienza la batalla. El plan ya lo vamos a ver de inmediato. El plan era más o menos este. Es decir, iba a haber una agrupación de la derecha al mando de Buendía, una agrupación al mando de Suárez por la izquierda, es decir, la agrupación oeste y la agrupación este. Iba a haber la reserva al mando del coronel Cáceres y la idea era que Buendía atacaba por la derecha al día siguiente para conquistar Dolores y Suárez atacaba por la izquierda para tomar el cerro. Esa era la idea original. Sin embargo, la batalla, una vez que se precipita, la artillería chilena destrozó a cañonazo limpio a los aliados, produciendo un desbande. ¿Por qué? Porque los bolivianos y peruanos no habían comprendido todavía que la guerra había cambiado. En la llegada del fusil de repetición, es decir, del fusil que podía disparar tiro por tiro sin necesidad de cargar y era de retrocarga, la llegada del cañón Krupp, que podía disparar en tiro directo con toda precisión y con granadas que ya no eran bolas, sino granadas que reventaban, todo eso hacía que la guerra en realidad había cambiado. Entonces, como pueden ver aquí, Suárez avanza por la izquierda, pero lo detienen a cañonazo limpio. Los únicos que atacan son la división de Villamil y la división de Villegas. Y dentro de ellos, solamente los regimientos, batallones Illimani, Talencia, Olañeta, y de los peruanos, el Puno, el Ayacucho y el Lima. A la derecha, Buendía también se desperdiga, es cañoneado y comienza a irse. La gente comienza a salir de sus lugares de combate y marchar hacia el sur o hacia el este. Entonces, en un momento dado, la división de Villegas llega a tomar los cañones del Mayor Salvo. ¿Cómo los toma? Los toma por asalto. Ya no pueden más los artilleros y ya destruyen sus obturadores y se retiran. Sin embargo, el refuerzo del Atacama logra frenar el ataque de los aliados y en todo lado, al ver que se estaban yendo sin combatir, porque el coronel Cáceres no dispara un tiro y se va, la caballería peruana no dispara un tiro y se va, entonces hay una dispersión completa debido a la falta de capacidad de mando de estos caballeros. Los cañones que estaban al mando de Castañón y las unidades de Úceres, los Úceres de Junín, no disparan un tiro y se retiran. Los cañones los clavan y los dejan tirados. Es decir, es lo que llamaríamos una dispersión absoluta por falta de un liderazgo adecuado y por la incapacidad manifiesta del general Buendía. Ahora bien, vamos a la batalla de Tarapacá. Terminada la dispersión de San Francisco, los chilenos pensaban de que la batalla se iba a dar al día siguiente, seguían recibiendo refuerzos y seguían haciendo obstáculos para defenderse del ataque que seguramente iba a ser a las 5 de la mañana. Al día siguiente se sorprenden porque no había nadie. Ahora bien, las unidades bolivianas se dirigieron hacia Bolivia. Es evidente. ¿Por qué? Porque no creían ya en los peruanos. Porque cuando había que repartir comida, los peruanos siempre a la cola. Si había que repartir agua, siempre a la cola. Porque el coronel Belisario Suárez era un hombre que odiaba a Bolivia. Yo me imagino que tuvo algún problema su padre o algo durante las guerras de la Constitución. Ahora bien, el ejército peruano se retiró hacia Arica, pero no podía ir por el camino de la costa, por lo tanto se fue por el camino de la sierra, que iba por Tarapacá. Cerca de Tarapacá llegó la división Rías. La división Ríos, la mitad era bolivianos. Evidentemente un solo batallón, el LOA, era de bolivianos, como bolivianos armados por Bolivia, pero por ejemplo el batallón Iquique, los cazadores de Iquique, al mando de Alfonso Ugarte, eran todos bolivianos, porque había una gran cantidad de cochabambinos que trabajaban en Iquique. Gran cantidad. De ahí fueron reclutados. Ahora bien, los chilenos eran unos 3.500 con artillería, pero calculaban que los aliados que se habían metido a Tarapacá a descansar eran unos 2.000, 2.200, pero con la llegada de Ríos eran más o menos 4.500. El ataque chileno se hizo en 3 columnas, una por el norte, una por el sur y una por el oeste. Ahora bien, la batalla fue bastante interesante, ¿no? Aquí se nota cómo atacan por el norte los granaderos que son rechazados por la división Ríos, formada por bolivianos. La división de Herrera avanza
Por el sur avanza Ramírez, intentando copar a los peruanos, y por la izquierda Santa Cruz. Los cañones se colocan en la parte norte porque es una especie de cañadón en Tarapacá que está abajo. El ataque es detenido y se produce una gran victoria de parte de los aliados, que pueden parar y después destruir a las unidades, obligándolas a retirarse, capturan cañones, capturan armamento, y se produce una verdadera, la primera victoria aliada de la Guerra del Pacífico. ¿Qué es lo que está mal en esa parte? Si se fijan, jamás el Perú ha dicho que la victoria ha sido una victoria del ejército aliado contra Chile. Siempre ha dicho que ha sido una victoria peruana. Si ustedes se fijan en Wikipedia y se fijan en cualquier libro peruano, jamás ellos han reconocido que el batallón Loa era un batallón armado y equipado por bolivianos al mando del coronel González Sol, fue el que detuvo a la caballería chilena en el comienzo del ataque y posteriormente no se retira, sino que baja y coadyuva junto con Bolognesi a atacar y destruir al regimiento de infantería 2 de los chilenos al mando de Eleuterio Ramírez. Como pueden ver, esto es una parte sumamente injusta y no la cambian los peruanos. Según ellos, pues solo fue el ejército peruano que decía acá. Y eso es una mentira. Luego hablemos de la campaña de Tacna y Arica. Este fue el peor error de la guerra. Por eso les pido que presten un poco de atención. Una vez que se produce la caída, la pérdida de Tarapacá, el ejército peruano se retira a Arica, y el ejército boliviano, también con los que tenía, las tropas que tenía allá en Arica, comienzan a entrenarse, a ponerse de acuerdo, hasta mientras se produce el cambio de gobierno. Por un lado entra el dictador Pierola, que era un golpista famoso. ¿Por qué no sacan a Daza? Daza decidió volver a Bolivia, después de cuando ya las tropas estaban en Tacna, y le comunica a Montero que iban a volver a Bolivia. Así simplemente le dice, no, desde allá vamos a atacar a los chilenos. Y los oficiales bolivianos, al darse cuenta que eso sí sería una traición, organizan un golpe de Estado y deciden fusilarlo. No lo fusilan porque el almirante Montero lo alerta en Arica y le dice que no vuelva porque las tropas bolivianas se habían direccionado y querían ejecutarlo. Esa es la verdad de lo que pasa. Entonces, la situación estratégica es la siguiente. En Lima habían 11.000 hombres del ejército peruano. En Tacna habían 11.000 hombres del ejército del sur. En Arequipa había 3.000 hombres al mando de Leiva, de un coronel Leiva. Y en Arica habían 2.000 hombres al mando de Bolognesi. Ahora bien, el ejército chileno tenía 20.000 hombres en el norte, concentrados en Iquique, y otros 18.000 en reserva en Santiago, unos para la defensa de las tierras del sur contra los salvajes y otros en proceso de formación para continuar la guerra. Tenían dos posibilidades. Una era desembarcar entre Lima y Tacna, y otra desembarcar en Lima. Por eso es que, evidentemente, los peruanos, con mucha razón, tenían concentrados 11.000 hombres en Lima. Pero una vez que se produce el desembarco, los peruanos y los chilenos desembarcan sin ninguna oposición en 3 puertos, en Hilo, en Ite y en Pacocha. Y de ahí comienzan a avanzar hacia el sur para atacar a Tacna. Ahora bien, el ejército boliviano creía que era mejor no quedarse en Tacna. Sin embargo, lo primero que hace Pierola es ordenar que nadie se mueva de Tacna. Le ordena a Montero, usted no se mueve por ningún motivo. La segunda orden que le da es, por ningún motivo, los 2.000 hombres que estaban en Arica deben juntarse con los de Tacna. Eso era una estupidez, sinceramente. Hasta un lego, me imagino, se da cuenta que si había un ferrocarril y había una pequeña distancia, estaban en media hora, podían estar en tren en los defensores de Arica y juntarse con los defensores de Tacna. ¿Por qué? Porque en lo militar, cuando hay fuerzas cercanas defendiendo 2 puntos, la muerte de uno significa la muerte del otro. Entonces, necesariamente es mejor que estén juntos. Pero, sin embargo, Pierola se opuso terminantemente. Algunos historiadores peruanos, yo no sé por qué, le dan la razón, pero el buen sentido común dice que lo mejor era, si quieren, día antes, cuando ya sabían que estaban llegando los chilenos, mandar toda la tropa a juntarse a Tacna para dar la batalla decisiva. El otro tema era los 3.000 hombres del coronel Leiva que estaban en el equipo.
En forma increíble, 3.000 hombres bien armados y equipados reciben la orden de moverse aproximadamente en abril y en 30 días todavía no pueden llegar de Arequipa a Tacna. Entonces resulta evidente que él dio la orden, pero por debajo le dijo, no te muevas. Entonces, si se fijan, el ejército del sur podía haber contado con un efectivo de 16.000 hombres, equiparable a los chilenos, y vencer la batalla. Pero no, ¿por qué no? Bastante simple, pero también bastante triste. Piero era enemigo mortal político de Montero. Y durante todo el tiempo en que se prepara el ejército del sur para luchar contra los chilenos, Piero no les manda nada. Un solo barco logra llegar a Arica. ¿Qué es lo que traía? 2 ametralladoras inservibles, tela de yute y zapato, nada más. Mientras que Bolivia hace todo lo que puede. En abril llega la 5ª división al mando del general Claudio Acosta. Asimismo, días antes del combate llega el escuadrón Vallivian al mando del teniente coronel Vallivian, hijo del general José Vallivian, vencedor indicado. Los chilenos iban avanzando lento y seguramente hacia Tacna con la intención de destruir al núcleo peruano de los. Ahora bien, en Tacna, por primera vez, los peruanos se dan cuenta que el maltrato a los bolivianos era solo en beneficio de los chilenos. Por primera vez se comienzan a juntar, comienzan a hacer camaradería y se consolidan en la defensa del terruño peruano. Se constituía en lo mejor que tenían los dos países. ¿Por qué? Porque todos eran veteranos, todos eran voluntarios. Mientras que los 11.000 soldados que estaban en Chile, en Lima, eran soldados reclutas y eran gente que había sido llevada al ejército mediante una leva. Los peruanos estaban al mando de Montero y los bolivianos al mando de Camacho. Como Pierola, como era su enemigo, no envía nada en su apoyo, como hemos dicho. Leiva no llega y Bolivia envía lo que puede. Un poco antes de la batalla se hace un problema entre bolivianos y peruanos porque el coronel Camacho no estaba de acuerdo en defender en Tacna. Por lo tanto, el presidente de Bolivia, el general Campero, llega y él toma el mando de la batalla del Alto de la Alianza. Eran 16.000 chilenos aproximadamente, atacan 11.000 aliados, de los cuales 5.000 eran bolivianos y 6.000 eran peruanos. Ahora bien, en plena batalla, la agrupación colorada atacó, detuvo la marea chilena, la hizo retroceder, la persiguió, derrotó a su caballería y llegó hasta los cañones chilenos, siendo aniquilada por el número y por la falta de apoyo de otras unidades, hazaña que ni los chilenos dejan de admirar. La agrupación colorada no era solamente el regimiento colorado, la agrupación colorada era el regimiento colorados de paseños y el batallón Aroma de cochabambinos. Asimismo, una sección de zapadores orureños y 2 cañones club de los artilleros bolivianos. Ahora bien, ¿qué significó exactamente la derrota del ejército del sur? Fue la pérdida de la guerra para los dos países, así de simple. Pierola no le dio nada porque él pensaba que podía vencer en Lima. ¿Qué tenía en Lima? Reclutas, gente que no tenía capacidad para un combate real. Lo mejor de los dos ejércitos estaba en Tacna. Una vez que terminó la batalla, las tropas bolivianas se fueron a La Paz para preparar su defensa y los peruanos a Lima. Los peruanos nos acusan de haber abandonado la alianza en ese momento. No hemos abandonado la alianza. Lógicamente, cada país se dirigió a su capital. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que los chilenos iban hacia Lima. Y en ese momento, ¿quién sabía si iban a La Paz o a Lima? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y lamentablemente, como ya se había previsto y lo predijo Camacho, la caída de Tacna fue la caída inmediata de Arica. Aquí tenemos el movimiento de la agrupación colorada, que es el que logra llegar hasta los cañones chilenos, pero que lamentablemente no fue correctamente secundada, pero fue la única que dio la impresión de victoria y que sí pudo haber ganado la batalla para los defensores. Vamos al siguiente mito. Bolivia se retiró de la guerra después del Alto de la Alianza. Después de la batalla, no había capacidad económica para mantener un ejército. Bolivia compró material bélico. Le compraron 28 cañones club de campaña de 76.5 milímetros y 5.000 fusiles Mauser modelo 1872. Sin embargo,
Bolivia mantuvo 10.000 hombres en pie de guerra durante 3 meses, pero de ahí tuvo que licenciarlos porque no tenía capacidad económica para mantener sino a 3.500 hombres. Pero hizo una cosa que los historiadores peruanos se están olvidando. Apoyó al ejército del sur al mando de Montero. Le entregó 8.000 fusiles y le entregó 6 cañones Krupp, de muy buena calidad. Cuando los chilenos llegaron a Arequipa el 25 de octubre de 1883 con 6.000 hombres, los arequipeños, para comenzar, el ejército se replegó de las lomas de Huasacachi hacia Arequipa y decidieron luchar en medio de la ciudad. Pero los arequipeños se negaron a luchar, se negaron a permitir que se destruya su ciudad. ¿Qué hicieron entonces? Entregaron la ciudad con todo el material bélico que Bolivia les entregó el 29 de octubre. Con esto la guerra lamentablemente llegó a su fin. Ahora bien, ¿de dónde sale la acusación de traición? Daza fue tentado a cambiar de bando a cambio de Tacna y Arica por el ministro Sotomayor, tanto por Domingo Santamaría como por el ministro Sotomayor. Las ofertas fueron transmitidas por Gabriel René Moreno. Daza no solo no las aceptó, sino que puso en conocimiento del Perú dichas ofertas. Bolivia demostró una lealtad absoluta a su aliado, mientras que el Perú trató muy mal a sus soldados. Pidió que Bolivia cargue con todos los gastos de la guerra y finalmente pidió la paz por separado en contra de lo que decía el Tratado de la Alianza. La traición solo fue inculcada al pueblo peruano para disimular sus errores y fallas gravísimas durante la guerra, una de ellas que su presidente escapó en lugar de seguir combatiendo. Fíjense la carta que le manda el ministro Sotomayor, hermano del comandante del ejército chileno, al presidente Daza. Y fíjense cuántas cosas ciertas hay. Una cosa he notado desde mi llegada. No hay odio alguno contra Bolivia. Se han respetado los bienes y personas de los bolivianos. La guerra a Bolivia no ha conmovido al país, salvo alguno que otro movimiento de tropas. Parecíamos estar en paz, pero llegó el momento de declarar la guerra al Perú y el país se levantó en masa como un solo. Al Perú le haremos la guerra a muerte. A Bolivia no podemos odiar. ¿Por qué andamos tan descaminados haciendo la guerra que no nos conviene y contrayendo alianzas que no nos convienen menos aún? ¿Sería aún tiempo de poner las cosas en orden? ¿Por qué no? Ahora o nunca debe pensar Bolivia en conquistar su rango de nación. Su verdadera independencia, que, por cierto, no está en Antofagasta, sino en Arica. Después de esta guerra ya será tarde. Chile vencedor no lo consentirá. A menos de tener a Bolivia de su parte, el Perú vencedor le impondrá la ley a Bolivia, su aliada, y a Chile su enemigo. Y un Chile debilitado no podrá ayudar a Bolivia, aunque éste se lo pidiese. El hombre que dé a Bolivia su independencia del Perú será más grande que Bolívar y Sucre, porque aquellos solo le dieron un simulacro de libertad y este le daría real y verdadera. ¿Estaba reservada a usted tan colosal empresa? Es lo que le pregunta Sotomayor Daza, y Daza no acepta. De repente, si pensábamos con la cabeza, aceptaba, pero hubiéramos sido unos traidores. Y los bolivianos no somos traidores. Somos gente noble, con un gran ejército, con una gran calidad de su gente de combate. Epílogo. En toda guerra, ninguna unidad boliviana se rindió sin combatir. No hay ningún ejemplo. De hecho, algunas, como el regimiento Bolívar en Germania, fueron completamente aniquiladas. En todas las batallas, los bolivianos destacaron por su valor y tenacidad, aún en las situaciones más adversas. ¿Cuáles fueron las causas de la derrota militar? A mi modo de ver, a la derecha tenemos a los principales, a nuestro amigo Pierola y a nuestro amigo Buendía. La superioridad militar de Chile, porque tienen superioridad militar no solamente en armamento. Es falso que Inglaterra los haya armado, no ha sido así. Los bancos ingleses les dieron el dinero para comprar lo que necesitaban, pero compraron muy buenas cosas, equiparon muy bien, se equiparon muy bien. Ahora bien, ellos comprendieron que la guerra había cambiado. Después de la guerra entre Prusia y Dinamarca, surge por primera vez el fusil Dreyse, que ya no era de avancarga, sino que era de tiro, de un tiro continuo. Surge el cañón Krupp, de tiro rápido, capaz de disparar granadas que giraban y llegaban en forma precisa. Ahora bien, el armamento peruano ya era completamente obsoleto. Había una notoria superioridad de la flota chilena sobre la peruana. La absoluta incapacidad de Buendía. La mitad de la campaña se la debemos a Buendía, que era un caballero, pero era un inútil. La incapacidad de Bolivia y Perú para ver que la guerra había cambiado definitivamente y nunca iba a volver a ser la misma.
Y lógicamente la incapacidad de Pérola para identificar la batalla decisiva. Si Pérola se daba cuenta que la batalla decisiva era al sur y le mandaba los 11.000 hombres, los países aliados hubieran ganado la guerra. Y encima el encono particular contra Montero, que tenía un odio enfermizo por cuestiones políticas. Ahora bien, cuando fue aniquilado el ejército del sur, lo mejor de los dos ejércitos, el boliviano y el peruano, todas las demás batallas ya estaban definidas. En Chile, en Lima, todavía pudieron levantar un gran ejército de 25.000 hombres, reclutas, forzados. El único ejército que sirve, el que vale, es el ejército de voluntarios y el ejército de gente instruida. Es el ejército boliviano en el Alto de la Alianza. Conclusiones. La Guerra del Pacífico fue, con mucho, la más traumática de las guerras sufridas por Bolivia en sus años de existencia. Chile ha creado una leyenda de valor y capacidad donde hubo una excelente organización y victorias en base a la absoluta superioridad numérica, sin olvidar también de su capacidad y disciplina. El Perú ha creado una leyenda de valor en la que la derrota fue la culpa de Bolivia, mientras que Bolivia escribió muy poco y siempre olvidó a aquellos héroes que murieron por defender. Esas son las conclusiones a las cuales he llegado. Muchas gracias por su gentil atención. General, realmente impresionante el detalle en el cual nos ha ilustrado en realidad de otra manera el tema de la Guerra del Pacífico.